ahí se genera un espacio, un triángulo. Y es en este triángulo donde se produce una macro reentrada, o sea, un circuito de macro reentrada. ¿Cuál es la característica del fláter auricular? Que al tener una macro reentrada, la alteración en el electrocardiograma también es muy visible. ¿Qué les llama la atención en este electro? No hay coherencia. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Sobre todo, fíjense de dos. Esto es onda, es complejo coherencia. Y esto que está acá parece ser una onda P, pero es una onda P. Uno que es invertida, dos que es muy grande. Sí. Tiene un aspecto diferente a una onda P normal, ¿no? En general, tiene un aspecto en serrucho. Entonces, la característica del fláter auricular es un aspecto en serrucho, ondas P, un aspecto en serrucho. Y al tener esa morfología distinta, pasan a denominarse ondas F mayúsculas. ¿No? Entonces, la característica del fláter auricular es un aspecto en serrucho del trazado electrocardiográfico, con unas ondas P, entre comillas, de una morfología muy diferente. Y al tener esta morfología diferente, pasan a denominarse ondas F. Entonces, siempre que encuentren esta alteración en el electrocardiograma, unas ondas P de una apariencia en serrucho, acuérdense del fláter auricular. ¿Ah? Acá se puede ver un poco mejor. Las ondas P tienen una morfología totalmente distinta. Son negativas y tienen un aspecto en serrucho. Siempre que tengan esto, fláter auricular. Parece difícil, pero siempre que encuentren esta alteración, es siempre fláter. Así que memorícense esta alteración en el electro que les va a servir mucho después. Vamos a resolver algunos casos clínicos. ¿Ya? Para resolver los casos clínicos, acuérdense del primer algoritmo que hemos visto. 1, frecuencia cardíaca. 2, complejo QRS. 3, si el ritmo es regular o irregular. 4, si hay o no onda P. ¿Puedes decirle qué pasa? Estoy esperando la pregunta. Adelante, adelante. Gracias. Bien, entonces, el primer caso clínico. Tenemos una mujer de 42 años con queja de palpitaciones taquicárdicas, hace varios años. O sea, ya tuvo eventos antes. Y esta vez acudió a nuestra consulta por región de palpitaciones y región cervical, o sea, el signo de Freud. Mujer joven con palpitaciones y signo de Freud, solamente la clínica ya nos hace pensar en una taquicardia por reentrada nodal. Pero veremos este electrocardiograma. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? La frecuencia está alta. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? A ver. ¿Quién puede calcular la frecuencia cardíaca? Hay dos formas, ¿no? Uno, bueno, si el intervalo es regular o si el intervalo es irregular. Pero bueno, considerando este de acá, el primer trazado del electro, la segunda raya tendría que ser 300, la tercera 150. Si se dan cuenta, esta está entre 300 y 150. O sea, mucha diferencia para calcular el número exacto.
Entonces pasamos a la segunda forma. Calcular el número de cuadraditos chiquitos que existen entre los complejos. Aquí hay más o menos 7 cuadraditos, ¿no? Es de 114. ¿Cuánto? De 114. ¿Cuánto te sale? De 214. Entonces la frecuencia cardíaca en este trazado de electro, 214, más o menos, ¿no? Desde acá a acá hay 7 cuadraditos, hacen 1500 entre 7 y digamos sale 214. Ahora la frecuencia cardíaca está alta. Entonces si está alta, entramos en el grupo de taquiarritmias. El segundo paso es ver el complejo QRS. El complejo QRS en este trazado de electro está amplio, ancho o está estrecho. Estrecho, mide 2 cuadraditos. Si mide 2 cuadraditos, mide 0.8 milisegundos o 80 milisegundos, está normal. Entonces tenemos una taquiarritmia hasta ahora supraventricular, porque el complejo QRS es estrecho. El tercer paso es identificar si el intervalo RL es regular o es irregular. O sea, si el espacio entre cada complejo siempre es el mismo. ¿Qué opinan? ¿Es regular o es irregular? Regular. Entonces ya estamos identificando una taquiarritmia, o sea, más de 100 de frecuencia cardíaca, complejo QRS estrecho. Si es estrecho es una taquiarritmia supraventricular. El intervalo RE es regular. Si el intervalo RE es regular, dejamos de lado la fibrilación auricular, que es intervalo RE irregular. Y seguimos por el camino de las regulares. El siguiente paso es identificar si hay o no onda P. ¿Hay onda P o no hay onda P? Puede ser zoom acá. ¿Encuentran una onda P visible? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? En ABF o en D3, las de abajo. ¿Hay onda P? O sea, no hay una onda P clara, no hay una onda P visible. Si no hay una onda P visible, estaríamos delante de una taquicardia por entrada nodal. Entonces acuérdense siempre: 1, frecuencia cardíaca; 2, complejo QRS; 3, intervalo RE; 4, ver o no onda P. ¿Ya? Siempre siguiendo ese algoritmo vamos a llegar al diagnóstico. Tenemos acá otro caso clínico: mujer de 22 años, estudiante de Derecho, que acude a consulta para valoración de un electrocardiograma. Y cuando llega a nuestra consulta, la chica estaba asintomática y nos muestra su electrocardiograma, que es este. Primero, frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Tomando en cuenta, digamos, estos de acá abajo, los primeros. Sobre todo este, ¿no? Que coincide con la línea más gruesa. ¿Cuánto es la frecuencia? 130. Hasta acá serán 300, acá 150, acá 100. Entre 150 y 100, cada uno de los cuadraditos chiquitos tiene una duración de 10 milisegundos. Entonces, más o menos la frecuencia cardíaca en este caso es 120. Si la frecuencia cardíaca está arriba de 120, ya entramos en el grupo de las taquiarritmias. Por ahí viene una. ¿Qué tal? Que sí. Puede ser tipo 9 minutos, por favor, si me haces. Entonces entramos en el grupo de las taquiarritmias, porque la frecuencia ya está arriba de 100. El siguiente paso es identificar el complejo QRS. ¿QRS ancho o QRS delgado? Delgado. Entonces tenemos una taquiarritmia supraventricular, porque el complejo QRS es estrecho. El siguiente paso, ¿cuál es?
si el ritmo es regular o es irregular. Fíjense acá, el ritmo es regular o es irregular. Irregular. El espacio entre estos. Acá sí van a tener homogénea nuestra sistema, esta la vamos a dejar. Estas, las primeras, ¿es regular o es irregular? Es regular. Entonces, si es regular, dejamos de lado la fibrilación auricular. El siguiente paso es identificar si hay o no onda P. ¿Hay onda P acá? Fíjense, hay onda P. Y fíjense, siempre hay onda P, ¿se acuerdan? En D2 de diferencia B. Acá. ¿Hay onda P? Hay onda P. Esto es una onda P, esto es una onda P. Entonces, si la frecuencia cardíaca está alta y hay onda P, ¿cuál sería el diagnóstico? La frecuencia cardíaca está mayor a 100. Taquicardia sinusal, exactamente. O sea, el ritmo se está generando donde debería generarse el nodo sinusal. Pero la frecuencia cardíaca está alta, pero cumpliendo todas las características de los ritmos sinusales. Entonces, en este caso, tenemos una taquicardia sinusal. Acuérdense siempre, 1, frecuencia cardíaca, 2, complejo QS, 3, intervalo TR, 4, si hay o no onda P. Entonces tenemos una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque se caracteriza la taquicardia sinusal por una frecuencia arriba de 100, pero el ritmo sinusal. El ritmo siempre va a ser regular. El estímulo se está generando normalmente en el nodo sinusal. Causas, miles de causas. Dolor, fiebre, hipotensión, anemia, ejercicio físico, ansiedad, o sea, siempre es secundaria algo. Nunca es patológica, o por lo menos en el 90% de las veces es patológica, siempre es fisiológica. Y como es fisiológica, no amerita tratamiento. No van a dar nada a estos pacientes. Es normal que la frecuencia cardíaca se eleve a consecuencia de esto. Otro caso clínico. Mujer de 32 años con palpitaciones, sobre todo en la región del cuello, y con antecedente de comunicación interauricular. Llegó a su consulta por presentar este electrocardiograma. Primero, ¿qué se fija? Frecuencia. ¿Cuánto está la frecuencia acá? Yo voy a poner un zoom. ¿Cuánto está la frecuencia? Tomando en cuenta, digamos, que coincide con la línea más gruesa, ¿no? Hasta acá serían 300, hasta acá 150, hasta acá 100. La frecuencia cardíaca en este caso sería entre 100 a 150. Cada uno de los cuadraditos chiquitos vale 10. Entonces, frecuencia cardíaca en este caso 120 latidos por minuto. El siguiente paso es ver si el complejo QRS es ancho o delgado. ¿Es ancho o delgado? Fíjense en D1. ¿Es ancho o delgado? Delgado. Entonces ya tenemos un ataque arrítmica supraventricular. Frecuencia cardíaca arriba de 100, complejo QRS estrecho, taquiarritmia supraventricular. El siguiente paso es identificar si el ritmo es regular o es irregular. El intervalo RR. ¿Es regular en este caso? Sí. Cada complejo QRS coincide con el que le sigue, ¿no? Entonces, fibrilación auricular ya no puede ser.
Cuarto paso, identificar si hay o no onda P. Fíjese, hay onda P, sobre todo en 2, 3 y A. Ahí fíjese si hay onda P o no hay. ¿Hay onda P? ¿Qué dicen? ¿Hay onda P? ¿Ven onda P? Perfecto, hay onda P. ¿La onda P es normal o es anormal? ¿Qué opinan? ¿Está normal esa onda P? Se dan cuenta que está negativa. La onda P está invertida, sobre todo en direcciones 2, 3 y A, donde debería ser una onda P positiva. Si la onda P está negativa, podríamos decir que es un ritmo sinusal. Evidentemente no. Entonces, ¿cómo le diríamos? Si la onda P, hay onda P, ¿qué significa la onda P? Despolarización auricular. Si la onda P es positiva, el estímulo se genera en el nodo sinusal. Pero si hay una onda P que no es positiva, quiere decir que la aurícula se está despolarizando, pero no desde el nodo sinusal. En estos casos le decimos ritmo arterial. Si está con la frecuencia cardíaca mayor a 100, taquicardia arterial. ¿Ah? En este caso, fíjense que el estímulo de la despolarización de las aurículas no se forma en el nodo sinusal, sino se forma en cualquier región de la aurícula. Por eso las ondas P no tienen una característica sinusal, normalmente son negativas. Y el ritmo siempre va a ser regular en la mayor parte de los casos. ¿Por qué son negativas las ondas P? Porque el estímulo se genera de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Entonces tenemos una taquicardia arterial. Cuando la onda P está presente, o sea, se despolarizaron las aurículas, pero no del nodo sinusal, sino de un estímulo diferente, cualquier región de la aurícula. A eso le denominamos taquicardia arterial. Y obviamente pueden haber varios focos ectópicos, o sea, puede generarse un estímulo de acá, pero también puede generarse estímulos de otras regiones de la aurícula. Y cuando esto pasa, tenemos la taquicardia arterial multifocal. Estos casos son un poco más raros y característicamente vamos a encontrar varias morfologías de onda P diferentes en un mismo trazo de electrocardiograma. Por ejemplo, esta onda P parece una onda P normal, pero la que le sigue ya es negativa. Y la que le sigue es negativa y tiene una morfología diferente. Y la que le sigue es positiva, pero tiene una amplitud diferente a la primera. O sea, en este caso estamos viendo varias morfologías de ondas P. Quiere decir que hay varios focos donde se está generando el estímulo. Y eso le denominamos taquicardia arterial multifocal. Es muy improbable ver, muy infrecuente ver, pero la taquicardia arterial es algo relativamente frecuente. Entonces, igual la tiene que saber. Y fácil. Si ven onda P, pero la onda P tiene una morfología diferente, o sea, negativa, taquicardia arterial. Y quedan dos casos. Caso número 4. Fíjense en este caso, ya cambia un poco la cuestión, ¿no? Y es un hombre de 70 años con comorbilidades, es decir, hipertenso y diabetes. Igual ha estado presentando palpitaciones hace algunos meses y nos trae su electrocardiograma. Primero, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? 16. Cuando la frecuencia cardíaca es irregular, ya no le sirve calcular el número de cuadrados chiquitos que hay entre cada complejo QS, ¿no? En este caso, la hoja es padronizada, entonces calculamos el número de complejos QS que hay en este trazado, que son 10 segundos, lo multiplicamos por 6. Entonces tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 por 6, más o menos 110 y algo, ¿no? Arriba de 100. Bueno, si está arriba de 100, 113, 114. Entonces ya es una taquiarritmia. ¿Cuál es el siguiente paso? Identificar el complejo. El complejo puede ser ancho o delgado. Delgado. Si el complejo puede ser delgado, estamos ante una taquiarritmia supraventricular. El siguiente paso es si el ritmo es regular, pues irregular, ¿no? En este caso es regular, pues irregular. Irregular. Y si es irregular, ¿qué es? Puede ser el algoritmo. Fibrilación auricular. Entonces, este caso es una fibrilación auricular. ¿Se dan cuenta el intervalo que es irregular? Y esta fibrilación auricular es la arritmia más importante en personas con comorbilidad. Tiene una incidencia igual de importante que la taquicardia por entrada nodal, pero puede ser que la primera era de personas sanas, jóvenes, sin comorbilidades. En cambio, en esta ya tenemos un paciente mayor con antecedentes cardiológicos. Entonces, fibrilación auricular. Vamos a tener una clase específicamente para el diagnóstico de fibrilación auricular, la siguiente clase. ¿Por qué es importante esta fibrilación auricular? Uno, porque para su tratamiento necesitamos controlar la frecuencia cardíaca, o sea, hacer que la frecuencia cardíaca baje. Y dos, esta arritmia cardíaca puede producir coágulos en la aurícula. La principal causa de accidente cerebrovascular en todo el mundo es la fibrilación auricular. Entonces, si no tratamos la frecuencia cardíaca y si no controlamos la aparición de coágulos, estamos delante de una probable fibrilación auricular que trae por consecuencia un accidente cerebrovascular. Es importante fibrilación auricular, por eso le vamos a dar una clase específicamente. Bien, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Entonces hemos visto las arritmias supraventriculares más frecuentes. ¿Cuáles son? La principal, taquicardia por entrada nodal. La más común en mujeres entre 20 y 40 años sin comorbilidades, o sea, sin alteración cardiológica. Esa es la taquiarritmia más común. La siguiente taquiarritmia más común fuera de la fibrilación auricular es el flutter auricular. ¿Se acuerdan del flutter auricular? Se caracterizaba por tener un aspecto de serrucho. Esta morfología no se la olviden jamás. Aspecto de serrucho. En general, es la tercera taquiarritmia más común, taquiarritmia supraventricular. El flutter auricular. El tratamiento del flutter es parecido al tratamiento de la fibrilación auricular, entonces en la siguiente clase vamos a ver qué medidas de usar, etcétera, etcétera. La cuarta, más común, es la taquicardia atrial. ¿Por qué se caracteriza la taquicardia atrial? Por tener ondas B, pero con una morfología diferente a una sinusal. O sea, la onda P normalmente es negativa. Esto se produce porque el estímulo no se está originando del nodo sinusal, sino se está originando de cualquier región de la aurícula. El nodo sinusal no funciona y se genera el estímulo de cualquier otro lugar, taquicardia arterial. Y cuando hay varios estímulos, taquicardia arterial multifocal. Los tres taquiarritmias más frecuentes. Taquiarritmias frecuentes. Taquicardia por entrada nodal, flutter y taquicardia arterial. Tanto unifocal como multifocal. Y una fisiológica que es la taquicardia sinusal.
En este caso, la frecuencia cardíaca está alta, pero sí, evidentemente, hay ondas P. Y las ondas P tienen una morfología normal, taquicardia sinusal, que no es una arritmia como tal, es algo fisiológico, es secundaria a dolor, fiebre, ejercicio físico, hipotensión, etc. O sea, no necesitan tratamiento. Y por último, hemos visto una taquicardia, una taquiarritmia, que tiene el complejo QRS, estrecho, pero con el intervalo RE irregular, que corresponde a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular como tal es la principal arritmia cardíaca en personas con comorbilidades. Es una persona mayor que con antecedentes de infarto, hipertensión, etc. Y esta taquiarritmia la vamos a ver en la siguiente clase de forma aislada. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no ha quedado claro? Para esta bibliografía he subido a su plataforma